Epístola de San Pablo a los Gálatas. Amado Dios, ayúdanos a mantenernos en el camino del Evangelio que tú nos enseñas. Que busquemos la aprobación divina, no la de los hombres. Y ayúdanos a serte fieles a tu santa palabra. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban un cariñoso abrazo de parte de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la gratitud por acompañarnos diariamente al estudio de la palabra de Dios. Hoy meditaremos en el libro de Gálatas, capítulo 1. Veamos una introducción. Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Fue dirigida a los Gálatas, que étnicamente eran los galos que vivían en el norte, pero otros dicen que se le dirigió a los Gálatas creyentes del sur de Asia Menor. Lo más probable es que Pablo haya tenido en mente tanto la región del norte como la región del sur al escribir esta epístola, la cual escribió entre el año 48 y 52 después de Cristo. Su mensaje central es inclusivo, no excluyente. Esto quiere decir que Dios ofrece salvación a todos y no ha excluido a nadie del plan de la salvación. Pero también trata acerca del significado de la ley. Especialmente Pablo habla no de la abolición de la ley, sino de el cese de algunas de las peculiares funciones de la ley. Veamos algunos apartes del capítulo 1. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. Después pasaron 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía. Algunos toman el libro de Gálatas como si fuese un resumen, un extracto del libro de Romanos. Otros dicen que el libro de Romanos es una ampliación del libro de Gálatas. Pero sea como sea, es una relación entre estos dos libros. El libro de Gálatas presenta la posición de Pablo en cuanto a la ley y cuál es el evangelio que se debe creer. Él inicia en el capítulo 1 presentando un saludo donde él se identifica como siervo de Jesucristo, como un apóstol que ha sido llamado por Cristo, no por los hombres, y manda este mensaje a las iglesias de Galacia. Como ya dijimos, se refiere a las que estaban en la parte sur como en la parte del norte de Asia Menor. Y redarguye a los hermanos de Galacia. ¿Cómo es posible que tan pronto, porque hacía poco él había estado allí con estos hermanos,
ustedes se hayan alejado del evangelio para seguir otro evangelio. Ahora, él aclara esta frase que él expresa. No es que haya otro evangelio, el evangelio es uno solo. ¿Cuál es el evangelio que Pablo había venido anunciando? Que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados y que por su gracia, por su misericordia, ahora nosotros podemos ser salvos. En esta frase o en esta explicación del Evangelio está implícito que no es por las obras, por la observancia de la ley, sino es por gracia. Y ese es el Evangelio que Pablo había enseñado y predicado. Ahora les dice: ¿por qué tan pronto os habéis alejado de este evangelio? Por ciertas personas que vienen a perturbarlos y a alterar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo les dice: mire, este evangelio yo lo recibí de Cristo Jesús, no fue por hombres, no fue que me lo mostró un hombre. Yo no trato de agradar a los hombres, trato de agradar a Dios. Así que si una persona diferente, así sea un ángel o aún nosotros mismos, les queremos enseñar una doctrina, un evangelio diferente al que es Cristo es nuestro Salvador y nos salva por su gracia, dice, sea llamado anatema. Esta es una palabra de transliteración del griego, porque en el griego se dice anatema y quiere decir algo puesto aparte, algo maldito, algo que está destinado a la perdición. Así que si una persona, dice Pablo, o un ángel le enseña algo diferente, sea maldito, sea puesto aparte, sea para perdición. Porque es desviar a las personas del camino que puede guiarles a la salvación. Y Pablo es enfático que este evangelio que él recibió no fue que lo recibió de ningún hombre. Dice: estuve con Pedro y permanecí con él. Hablé solamente con Jacobo, el hermano del Señor. Así que no fue que los hermanos líderes de Jerusalén me hubieran dado este evangelio, sino lo recibí directamente de Jesucristo. Y da un corto testimonio de cómo lo conocían a él, solamente por referencia de que aquel que perseguía a los cristianos ahora predica el evangelio que él mismo combatía. Una de las enseñanzas que quiero dejar en la mente de mis queridos amigos: Dios quiere invitarnos para mantenernos en el camino de ese evangelio, aquel que el Señor Jesús nos enseñó. Somos salvos por gracia, Él murió por nosotros y debemos buscar no la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios, y para ello necesitamos mantenernos fiel a su palabra. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.